Vamos, vamos a dar comienzo, vamos a dar comienzo a este acto y disculpar que falta uno de los ponentes porque, bueno, por motivos personales va a llegar un poquitico más tarde, está ya de camino, que es José Manuel Alonso, que es el que nos comentará y nos hablará del exilio desde la perspectiva didáctica, que en buena medida es una de las cuestiones que hoy vamos a presentar, esa unidad didáctica que hemos hecho desde la Fundación 14 de abril y Izquierda Unida, pues para abordar toda la realidad del exilio republicano, que forma parte también de una serie de trabajos precisamente que lo que intentan es aportar herramientas para el conocimiento, para el saber y sobre todo para arrojar luz a ese periodo, a esa segunda mitad de nuestro siglo XX, imprescindible el conocimiento, imprescindible, ¿sabes?, más en tiempos de revisionismo y más en tiempos de negación de la verdad como los que vivimos. Hoy quiero agradecer vuestra presencia en nombre de la Organización de Izquierda Unida y de la Fundación 14 de abril en un acto que para nosotros es muy importante, porque este acto tiene que servirnos para recordar, para entender, para mirar desde otro lugar también nuestro pasado y sobre todo también para entender y mirar desde otro lugar nuestro presente, ¿no? Por eso hoy hemos querido hablar del valor de la memoria para entender también cómo estamos reaccionando ante cuestiones absolutamente inaceptables que tienen que ver con el exilio, con aquellas personas que en estos momentos están huyendo precisamente también de situaciones de guerra, de situaciones de violación de derechos humanos o de necesidades básicas y de estas, ¿no? Para hablar de eso, para hablar del exilio que sufrimos, que se sufrió en este país, centenares de miles de españoles y españolas republicanos, republicanas que tuvieron que salir de su tierra, de nuestra tierra. Vamos a hablar, José Manuel, como decía, desde esa perspectiva didáctica para la presentación de la unidad, cómo se traslada esto al ámbito educativo y yo un poquito os comentaré después de las presentaciones. Para hablar también del destino que sufrieron muchos de ellos precisamente tras la ocupación nazi en Europa, en esos campos de exterminio, nos acompaña Elena Blasco de Amicus Mauthausen, importantísima también el testimonio y sobre todo el saber qué pasó con aquellas personas que después de la Segunda Guerra, después de la ocupación nazi europea, pues acabaron precisamente en esos campos de exterminio, ¿no? Muchos de ellos también aragoneses. Y como decíamos, hay que mirar, ¿no? Hay que poner el espejo y hay que mirar la actualidad. Y para hablar de la actualidad, del exilio que sufren muchas personas que huyen de la guerra, que huyen de las hambrunas, que huyen por necesidad de sus tierras y dejan atrás sus sueños, sus ilusiones, en busca de algo mejor, y son tratados precisamente como son tratados por quienes niegan la memoria precisamente en nuestro país, nos acompañan las compañeras de la plataforma de ayuda al refugiado de Huesca. Van a intervenir Mar Pérez y Pilar Meller, y nos acompaña también Antonia, que la tenemos aquí en primera actividad, compañera también. Bueno, vamos a intentar establecer un relato entre pasado y presente, centrado en los derechos humanos precisamente, y bueno, en la humanidad frente a la barbarie, que yo creo que es el antídoto más importante para evitar precisamente episodios de totalitarismo y de fascismo como los vividos y como los que en estos momentos también amenazan, ¿no?, a la Unión internacionalmente al planeta y a la Unión Europea en particular, ¿no? El conocimiento es fundamental, el saber es fundamental precisamente como argamasa de cualquier democracia avanzada. Y por eso queremos mirar al pasado para entender el presente, para reaccionar de forma distinta ante episodios que no tienen absolutamente ningún tipo, ninguna justificación desde la perspectiva humanista y sobre todo pues, para garantizar un futuro de no repetición, ¿no? Hablamos del exilio español, más de 500.000 personas que tuvieron que salir, ¿no? Hombres, mujeres, personas mayores, niños, niñas, que tuvieron que huir precisamente por el temor al régimen instaurado por los vencedores y a las represalias desatadas por ellos. Muchos de cuyos efectos habían dejado sentir ya durante la guerra, ¿no? Salieron, emprendieron la huida para cruzar las fronteras españolas a principios del 39, algunos incluso antes, ¿no? Una cuestión como la del exilio nos invita a hacer un ejercicio obligado, como decíamos, de memoria. De memoria porque las personas exiliadas, denegadas, olvidadas en su país, los debates manipulados, las mentiras vertidas y la falta de rigor histórico que estamos sufriendo precisamente nos obligan a ello, ¿no? Por supuesto también el recuperar y el poner en valor esos valores
esos valores que nos caracterizan, ¿no? Y de los que nos sentimos herederos y herederas. No poco importantes son los principios en este sentido democráticos que defendemos y que nos hacen ser una fuerza profundamente democrática y sobre todo el patriotismo civil, ¿no? El patriotismo cívico que implica precisamente militar en los derechos, en los valores, en los valores democráticos que caracterizaron esa Segunda República, ¿no? Hoy, hablar del exilio, además, es fundamental, ¿no? En unos tiempos, como decíamos, en los que hay millones de personas desplazadas de su país de origen y nos obliga, como decíamos, a hacer una reflexión sobre la condición humana. Y en ese sentido, que ha fallado, que está fallando. Y esa es la intención que tiene este acto, ¿no? El exilio español fue exterior, es el más conocido, pero también fue interior, ¿no? Y quizá ese exilio interior es del que menos se habla, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, cómo se bombardeó, cómo se masacró a aquellos miles de personas que huían de Málaga, por ejemplo, entre 3.000 y 5.000 víctimas mortales. Hay que recordar también en aquellos que se desplazaban internamente porque pensaban que era suficiente y que, bueno, cuando pasara todo podrían regresar a sus casas y lejos de eso fueron represaliados, fueron victimizados y, por supuesto, fueron muchos de ellos asesinados, ¿no? Si hablamos del exilio exterior, hablamos de medio millón de personas. Las estudios, más o menos todos hay como un acuerdo, un consenso en torno a esa cifra como una cifra superada, ¿no? Hay que añadir también los niños de la guerra, esos 30.000 niños que fueron sacados de España precisamente para salvaguardarlos de la atrocidad de la guerra, ¿no? Quiero citar una pequeña frase, ¿no?, de Manuel Azaña, que caracterizaba esos momentos del exilio, esos momentos de la salida, esos momentos de la huida, de la siguiente manera, ¿no? Una muchedumbre enloquecida atascó la carretera y los caminos. Se desparramó por sendas y atajos en busca de la frontera. El tapón humano se alargó 15 kilómetros por la carretera. Algunas mujeres malparieron en las cunetas, algunos niños murieron de frío o pisoteados. Las bombas y los ametrallamientos de la aviación franquista causaron numerosos muertos y heridos. Yo escuchar esto y mirar la televisión hoy es una cosa solo, ¿no? Y se me sigue erizando la piel, y os lo traslado así, ante la barbaridad, la barbarie, ¿no? ¿Cómo no hemos sido capaces de trasladar esto? Y en buena medida esto ha pasado porque no se ha mirado de frente, ¿no? No lo hemos mirado de frente y evidentemente lo que está pasando ahora, por ejemplo, en la frontera de Rafa, en Gaza es el ejemplo claro precisamente de la necesidad de conocer para no repetir, ¿no? Ni aquí ni en ningún sitio. Y sobre todo también para tratar a la gente que viene de otra manera, ¿no? Hablábamos de las personas que huyeron y volvemos al relato mínimamente histórico que os quería plantear, ¿no? Muchas de esas personas se fueron a Francia, otras regresaron a España entre abril y diciembre del 39, algunas llegaron a los territorios de África, otras se desplazaron por diversos países europeos, muchas emigraron a América, Chile, República Dominicana, México, esos niños de la guerra, muchos de ellos fueron a la Unión Soviética, en fin, la diáspora, luego José Manuel cuando llegue nos contará precisamente y nos dará cifras, fue brutal, ¿no? Fue brutal. Y en ese sentido, recordar cómo fuimos tratados también para que no nos traten como muchas veces nos pasó a nosotros, ¿no? ¿Qué pasó con esas personas que muchas veces, bueno, pues salieron, ¿no? Como los que huyeron a Francia. Y, bueno, pues igual no en las mejores condiciones en un inicio, ¿verdad?, de acogida. La semana que viene iremos al campo de Gurs, donde se fueron acogidos 5.000 aragoneses y aragonesas, alrededor de 5.000 aragoneses y aragonesas, pero hubo muchísimos más españoles que fueron acogidos en esas circunstancias. Pero como Gurs hubo esos campos, ¿no?, de internamiento en los que, bueno, pues carecían de comida, carecían de condiciones básicas. O sea, hay una situación compleja que debería hacernos pensar también en cómo tratar, ¿no?, a las personas que vienen. Pero bueno, allí estuvimos, allí aportamos en esos países a los que fuimos, en los que construimos también comunidad. Y eso es importante. Hablábamos antes de lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial con la ocupación nazi, ¿no? Y luego Elena nos detallará largo y tendido, ¿no?, el sufrimiento de los que sufrieron precisamente el internamiento en los campos de exterminio como Mauthausen y otros campos, ¿no?, donde murieron en Mauthausen más de 5.000 españoles. Bueno, la derrota dejó en una condición de apátridas de alguna manera
la derrota del nazismo, de apátridas a los españoles que seguían en la diáspora, en el exilio. De que luego los aliados no querían saber nada, ¿no? Del comunismo, del anarquismo, por supuesto, ese exilio quedó olvidado, ¿no? Y ese olvido que tantos años hemos arrastrado y seguimos arrastrando, se intentó de alguna manera atajar con esa primera ley de memoria democrática que tímidamente se lanzó en 2007, que por supuesto no era suficiente, pero ya daba un paso, ¿no?, hacia mirar el pasado de otra manera, no para castigar ni condenar, que quizá en ese sentido se nos ha siempre achacado una intención revanchista, sino para aprender y mirar el pasado de frente, ¿no? Sin embargo, bueno, hubo una reacción clarísima en contra, que es la misma reacción que estamos teniendo hoy, 20 años prácticamente después, cuando el vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y la vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón son capaces de atacar a los relatorios de las Naciones Unidas por el mero hecho de decirles, de que nos han dicho, de que no se pueden derogar las leyes de memoria democrática porque configuran, forman parte y hacen de alguna manera posible el desarrollo de todo el armazón jurídico en materia de derechos humanos internacional, y en materia de derechos humanos no se pueden derogar leyes por el principio de no regresividad, y es una cuestión objetiva que ya sitúa a las Naciones Unidas encima de la mesa, ante la que la barbarie, como digo, de aquellos que, bueno, son los tácitos del franquismo y ocupan las instituciones aragonesas, son capaces de atacar, incluso acusando de terroristas a las Naciones Unidas, es decir, cómplices del terrorismo. Lo vimos el otro día en titulares en Aragón, ¿no? Pero el pasado está allí. En estos momentos, en pleno siglo XXI, como decía, la ultraderecha ha convertido la memoria democrática algo tan básico y fundamental desde la perspectiva humana y científica, cultural, para saber lo que pasó de cara a no repetirlo, en una verdadera pelea política y cultural, y evidentemente tenemos que afrontarla. Y en ese sentido hay que poner en valor el papel de las asociaciones memorialistas. Yo quiero hoy agradecer la presencia aquí de la plataforma de asociaciones memorialistas de Aragón, del Ateneo Republicano de Aragón y de otras organizaciones y personas estudiosas del ámbito, precisamente por el trabajo importantísimo que hacen junto con la academia, que ha sido fundamental, y junto con los historiadores. Yo creo que la memoria está presente en multitud de libros, de documentales, de homenajes, de actos, jornadas. Es necesario, es muy necesaria, como decíamos, como antídoto ante la barbarie y como garantía de fundamento democrático y republicano también. Luchamos por la dignidad, la justicia y la reparación, pero también lo hacemos por la verdad, amigos y amigas. Tenemos una obligación democrática de ayudar a las generaciones que vienen por detrás de nosotros y nosotras a saber qué pasó, precisamente para que nunca jamás vuelva a suceder. Y sepan que hubo personas, hombres y mujeres, que, bueno, dieron la vida precisamente por los valores tan bonitos de la libertad, de la fraternidad, de la solidaridad, de la justicia social, ¿no? Eso es lo que les duele. Por lo tanto, para desmontar esas mentiras, para desmontar esos olvidos, para explicar la verdad y para atender el conocimiento de lo sucedido, son necesarias herramientas como las que José Manuel, cuando venga, nos van a contar, pero también los testimonios de las personas que me acompañan en la mesa, que son muy valiosas para entender realmente en qué consistió un sufrimiento que sufrimos en carne propia y en qué está consistiendo el sufrimiento que están sufriendo en carne propia otros y otras que están pasando por lo mismo que nosotros pasamos. Y qué trato como sociedades necesitamos dispensar. Esto es necesario, no son batallitas de ningún abuelo, es la realidad, es un elemento fundamental para construir cohesión social desde una perspectiva de salud democrática. Así que me voy a despedir de vosotros y vosotras para darle la palabra a Elena con un pequeño fragmento de un pasaje de la obra de Campo de Almendros, de los Almendros de Marçal, que narra esos días posteriores de la guerra de España, al final, postreros, perdón, cuando se acumulaban los refugiados republicanos y republicanas en Alicante, en los estertores finales ya de la República, cuando toda esa gente esperaba esos barcos, que salvo el Stambrook prácticamente no llegaron, ¿no? Y le decía a un padre, le decía a su niño: estos que ves ahora deshechos, maltrechos, furiosos, aplanados, sin afeitar, sin lavar cochinos, sucios, cansados, mordiéndose, hechos un asco, destrozados, son, sin embargo, no lo olvides nunca, pase lo que pase,
son lo mejor de España. Los únicos que de verdad se han alzado, sin nada, con sus manos contra el fascismo, contra los militares, contra los poderosos, por la sola justicia. Cada uno a su modo, a su manera, como han podido, sin que les importe su comodidad, su familia, su dinero. Estos que ves, españoles rotos, derrotados, hacinados, heridos somnolientos, medio muertos, esperanzados todavía en escapar, son, no lo olvides, lo mejor del mundo. No es hermoso, pero es lo mejor del mundo. No lo olvides nunca, no lo olvides. Por eso, porque no olvidamos, seguimos trabajando por la memoria, la verdad, la justicia y la reparación. Le doy la palabra. Buenas tardes, agradeceros también pues, vuestra asistencia. Yo voy a centrarme más en todo lo que es el exilio a Francia. Él ha dicho que cuando acaba la guerra de España no solamente pasan a Francia, sino que van a extenderse prácticamente por todo el mundo. Pero bueno, yo me voy a centrar en lo que fue el exilio a Francia y sobre todo en aquellos que acabaron en los campos de concentración nazi. Cuando comienza la guerra de España, no solamente salen a Francia exiliados al final, sino que se pueden ver tres etapas. Al principio fue el comienzo de la guerra, salieron muy pocos, limitados a la gente que vivía en la zona de la frontera, pues en la zona del Pirineo. Luego sí que hubo una segunda salida, que es cuando el fin de la Bolsa de Bielsa, en la primavera de 1938. Una tercera salida que sería ya cuando cae Barcelona. Y sí que luego, aunque van a cerrar las tropas del gobierno franquista las fronteras, sí que irán saliendo después del 39, pero de una manera un poco clandestina, ¿no? Bueno, un poco no, totalmente clandestina, a través de los pasos. La salida masiva fue en enero y febrero de 1939. El gobierno francés había cerrado las fronteras el día 26 de enero, pero decide abrirlas. Y se abre el 28 de enero para que pasen solamente la población civil, el 31 de enero para que pasasen los militares que estaban heridos, y luego entre los días 5 y 6 de febrero van a pasar el resto de los militares. Van a pasar a Francia y, como nos decía Álvaro, pues llegan 500.000 personas. Para el gobierno de Francia les llega una cantidad de personas pues, muy grande, que no saben qué hacer con ellos, y la acogida que los españoles tuvieron no fue la mejor. Yo muchas veces lo comparo con lo que hacemos ahora mismo nosotros con los emigrantes, ¿no? Bueno, nosotros decimos que ni los acogemos, que esto al final los acogieron, pero lo que van a hacer con ellos es expandirlos. Se crean 8 campos de internamiento, y aquí es donde van a reunir unos 250.000, pero además separando por una parte mujeres y niños, por otra parte hombres, pues de una manera un poco caótica. De hecho, durante los 6 primeros meses van a fallecer 14.662 personas. Eso nos tiene que hacer una idea en qué condiciones se encontraban. Vemos, por ejemplo, los campos de internamiento de lo que son las playas de Argelés, y lo que tenían era el mar, una alambrada, y los españoles en la arena, haciéndose pues, cosas prefabricadas con cartón, con madera, y además estarán vigilados por las tropas coloniales francesas, senegaleses y magrebíes. Ahí estaban, y esa era la situación que tenían. Para el gobierno francés, además, que no sabía qué hacer con ellos, no eran personas agradables para ellos, sino era lo que ellos consideraban los rojos indeseables. Y en lugar de darles pues, acogida, pues los tuvieron en estos campos. Y es en este momento, en esta situación, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. Ante esto, ¿qué hace el gobierno francés? Pues utilizar a esos españoles. Lo que va a hacer es darles varias opciones, si no tienen que volver a España. Y la opción era una, que les podía contratar un agricultor, un empresario para que trabajaran; otra serían las compañías de trabajadores extranjeros; y otra sería la elección extranjera. La mayor parte de los españoles fueron las compañías de trabajadores extranjeras. ¿Qué eran estos? Pues eran soldados de pico y pala. Es decir, ellos iban con el ejército francés, pero hay que pensar que la idea que tenían estos franceses era la idea de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue la guerra de trincheras, nada que ver con la Segunda. Pero los van a utilizar para hacer todo lo que es la línea Maguillot, todo lo que son las trincheras y lo que son las grandes estructuras para defenderse de lo que es
pues el ataque. De tal manera que unos 50.000 españoles, republicanos españoles, entre ellos 10.000 aragoneses, hay que tener en cuenta que el número de aragoneses que van a pasar las fronteras es muy alta, también claro, estamos muy cerca del Pirineo, y de esos 50.000, 12.000 españoles fueron a la zona de la línea Maguillot y unos 30.000 fueron a la zona de Lleida. Cuando, bueno, ellos iban con la condición de que iban a hacer, pues eso, con el pico y la pala, hacer estas estructuras, pero que en el momento que empezase la guerra, sí hacía falta que participasen como soldados, iban a participar como soldados. El 10 de mayo de 1940, teniendo en cuenta que Alemania no entra directamente por Francia, sino que los van a volver entrando por Bélgica, van a atacar lo que es la línea Maguillot, y aquí, bueno, pues van a morir unos 55.000, republicanos murieron en combate, y el resto fue capturado por los alemanes. Y de ahí ya se pasan a los Stalag. Los Stalag son los campos de prisioneros. Otros habían conseguido librarse de las compañías de trabajadores extranjeros, y de estos alistamientos forzosos iban a trabajar en la resistencia y pues, lo que sería el nazismo. En este momento yo tendría que destacar el papel de las mujeres, que parece que no se tienen en cuenta en las guerras, y sin embargo, por ejemplo, la resistencia sería imposible realizarla si no hubieran sido las mujeres. Las mujeres son las que se van llevando las noticias, los enlaces, y ven de enfermeras, y ven incluso en las fábricas para impedir que se estén haciendo cosas. Es decir, pues hay un poco, son agitadoras, y además, tanto como los hombres acabarán fusiladas, acabarán en campos de concentración. Bueno, pero tenemos a los españoles que llegan a los Stalag, es decir, los campos de prisioneros. Cuando llegan a los Stalag, el problema es que, claro, los alemanes se encuentran con un montón de españoles, pero estos españoles son súbditos de un país que era aliado de él, porque estaba aquí Franco, o sea, que no tiene mucha idea de qué hacer con esos españoles, y por eso en un principio se los tiene ahí, pero sí que se entra en contacto con lo que es el gobierno de Franco para ver qué hacían con esos españoles que tenían en los Stalag. Ya en los Stalag, estos españoles ven cómo aparecen son personas de la Gestapo junto con personas del gobierno franquista, es decir, españoles, y les empiezan a hacer ya una ficha de todo. Es decir, cuando luego vemos que estos republicanos salen de los Stalag hasta los campos de concentración, salen ya con la ficha hecha. Se sabían de qué habían hecho, de dónde venían, qué había pasado durante la guerra. ¿De quién es la culpa de que estos españoles acaben en los campos de concentración? Pues por una parte tenemos pues, un Franco, porque sí que el gobierno alemán tiene contactos con Serrano Suñer, el ministro de Asuntos Exteriores, a ver qué hacía con aquellos españoles. Al final ya casi se le manda una carta como diciendo qué van a hacer, y la respuesta del gobierno español es que era de España, no de españoles. Lo que quiero decir es, esto para mí no son españoles, haz con ellos lo que te dé la gana. Pero ¿qué pasa con Francia? Porque hay que tener en cuenta que estos tenían que luchar con el ejército francés. Pues Francia también se desentendió, el gobierno de Vichy se desentendió. O sea que podemos empezar a ver paralelismos con lo que estamos haciendo nosotros. No están boquetando nada. Bueno, de tal manera que con estas premisas acaban en los campos de concentración. No todos en los campos de concentración, porque algunos van al TOC. El TOC eran las grandes obras que van a hacerse, por ejemplo, en el norte para defenderse de un posible ataque de Inglaterra. Que estos, además, cuando hablamos del número de republicanos españoles que van a morir como exterminados en los campos nazis, o simplemente en lo que sería la Alemania nazi, a estos nadie los cuenta, porque no tenemos número de los que murieron. Tenemos número de los que murieron sobre todo en Mauthausen, porque ya veremos luego cómo los españoles mismos consiguieron que apareciese todo bien definido. Pero no tenemos ni idea de todos los que murieron en el TOC, porque hay que tener en cuenta que los alemanes, en cuanto vieron que perdían la guerra, lo que iban haciendo es destruir toda la documentación para que allí nadie supiese ni quiénes habían muerto ni nada. Y en el TOC, las obras trabajaron 1,5 de trabajadores. De estos trabajadores, 25.000 eran españoles, y de estos 3.000 eran aragoneses. Bueno, vamos a centrarnos en los campos de exterminio y vamos a dar primero unos datos, aunque luego nos centremos.
Españoles en campos de concentración hubo 8.964 y de estos casi 9.000. Aragoneses, depende de los autores, unos dicen 987, 1.011, tampoco se sabe, porque hay que tener en cuenta que cuando los llevaban en los vagones hacia los campos de exterminio, muchos llegaban muertos y los que llegaban muertos no se contabilizaban. Es decir, que si empezamos a contar, pues sabemos los que realmente, bueno, los que está documentado que murieron, pero si sumamos los que llegaron muertos, los que trabajaron en el TOP, los que murieron en las cárceles, los que murieron en la resistencia, pues es que si nos descuidamos aquí se puede hasta duplicar. De los aragoneses fallecieron 646 y liberados 336, es decir, un tercio de todos los españoles que entraban en un campo de concentración, 2 tercios morían, es decir, solamente un tercio se salvan. Muertos en los campos documentados tenemos 5.271, de los cuales 4.755 murieron en el campo de Mauthausen. Luego explicaremos un poco el campo de Mauthausen, que no es un solo campo. Los que cayeron en manos de los nazis españoles acabaron en los campos de Dachau, Flossenbürg, Auschwitz y Buchenwald. Pero el destino de la mayoría de los hombres sería Mauthausen y el de las mujeres de Ravensbrück, que era el campo de mujeres, aunque luego veremos que en Mauthausen van a llegar al final mujeres. Bueno, en Mauthausen van a llegar 7.347 españoles. ¿Por qué se les lleva a Mauthausen? Pues los campos estaban divididos en categoría. Los de categoría 1 eran los recuperables, y Mauthausen era categoría 3, los no recuperables. Es decir, nadie podía salir vivo de ese campo. Para ellos, estos españoles eran todos anarquistas, comunistas, socialistas, venían de luchar la guerra de España, es decir, para ellos eran enemigos, vamos, no en potencia, enemigos terribles. Por lo tanto, no tenían por qué salir vivos del campo. El campo de Mauthausen fue uno de los campos más duros, si no el más duro. Nunca llegó a entrar en la Cruz Roja Internacional. Y no es un campo, como a veces se dice, de exterminio, es un campo de concentración. Porque en Mauthausen lo que se tenía dos objetivos. Por una parte, explotar la mano explotarlos como mano de obra esclava, trabajar en la cantera. Y un segundo objetivo sería exterminarlos. Pero en las cámaras de gas murieron muy pocos en Mauthausen. Morían de trabajo en el campo. Cuando hablamos de Mauthausen no solo es un campo, hay que hablar del grupo concentratario que sería el de Mauthausen. Mauthausen era el campo central, pero tenía 59 subcampos. Si nosotros vemos un mapa de Austria, donde están juntitos los 59, da la sensación que toda Austria es un campo de concentración. Porque hablamos de 59 subcampos. Los más importantes serían Gusen 2 y Gusen 3. Gusen estaba a 5 kilómetros de Mauthausen, es lo que llamamos, o con lo que llamaban los españoles, el matadero. Y a Gusen iban trasladados pues, aquellos republicanos españoles o aquellos represaliados que ya no podían trabajar en la cantera y que por lo tanto se trasladaran a Gusen, que es donde morían. Cuando vemos los datos, la mayor parte de los españoles no mueren en Mauthausen, mueren en Gusen. De las 40.000 personas que murieron en Gusen, más de 3.500 eran españolas y de ellas 400 eran aragonesas. Otro de los centros también importantes que tenemos es el castillo de Harpen. El castillo de Harpen, si alguien lo ha visto, es un castillo que parece de cuento. En este castillo, ya antes de comenzar la guerra, se utilizó como centro de eutanasia. Ahí se llevaban a los alemanes que ellos consideraban que eran de raza pura, es decir, personas con deficiencias físicas y psíquicas, y se les decía a la familia que iban a un sanatorio y allí pues se les mataba, luego se mandaban las cenizas y se decían que habían muerto de lo que fuera. Serían a partir de 1941 cuando empiezan a llegar aquí presos sobre todo de Dachau y de Mauthausen, en lo que se llamaban los transportes fantasmas. ¿Por qué se le llamaban transportes fantasmas? Algunos llegaban vivos y iban a la cámara de gas, pero luego había otros transportes que eran grandes furgonetas donde el tubo de escape se metía hacia adentro y llegaban ya muertos. El campo, además, el castillo de Harpen era casi como una fábrica de matar. Si alguien está allí, se entra por la puerta, lo primero que tiene es la cámara de gas, luego tiene la sala mortuaria, luego tiene el crematorio y luego una máquina de trituradora de huesos. Todo seguido, uno detrás de otro. O sea, entraban por la puerta, es como una fábrica.
Aquí en los años que estuvo pues, funcionando hubo 30.000 asesinados durante los 4 años que funcionó, hubo 450 españoles y 43 de ellos concretamente de Aragón. En 1944, cuando estaban acabando la guerra, destruyeron todo. Vamos a centrarnos en Mauthausen. Mauthausen, el campo empezó a construirse en 1938. Los españoles no llegan hasta el 6 de agosto de 1940. De hecho, el campo no se acaba hasta 1942. O sea que muchos de estos españoles que llegan acabarán el campo. En el 42 se finaliza la construcción del campo con la cámara de gas y el crematorio. ¿Cuál es el grupo de españoles que primero llegan? Pues el 6 de agosto de 1940 llegan 398 españoles que procedían del Stalag 7A. Uno de los casos más especiales que llegaron ahí es el que se conoce como el convoy de Angulema. ¿Por qué? Porque fue el primer convoy de transporte que desde Occidente deportó población civil hacia el territorio del rancho. Eran personas que estaban en el campo de internamiento de Angulema, que llegaron hasta allí. En el tren iban 437 mujeres y 490 hombres, todos ellos republicanos españoles. Cuando se llegó allí hicieron bajar a todos los hombres y a todos los niños mayores de 13 años y fueron al campo. El resto, en el mismo tren, hacia la frontera de Irún para devolverlo a España. En total, bajaron de ese tren 436 personas españoles conducidos a Mauthausen y de ellos 56 eran aragoneses. Luego, bueno, siguieron llegando republicanos continuamente. Hasta la liberación. De hecho, unos meses antes de la liberación, cuando ya van perdiendo la guerra, lo que van haciendo es, conforme van avanzando los ejércitos por el este y por el oeste, es ir sacando a la gente de otros campos y con lo que son los caminos de la muerte los van llevando y van a llegar muchos a Mauthausen, porque fue de los últimos campos que se liberó. De hecho, trajeron al final a mujeres de Ravensbrück y ahí está el caso, pues, como anécdota, que es que se van a encontrar Alfonsina Bueno y su marido Josep Esther, pertenecían a la resistencia francesa, fueron apresados. Él acabó en el campo de Mauthausen y ella acabó en el campo de Ravensbrück. Y cuando a las mujeres las llevaron de Ravensbrück, que llegaban 7 españolas, una de ellas era Alfonsina Bueno, que se encontró en el campo con su marido, que además fueron los dos liberados. Cuando llegaran al campo, lo primero que van a hacer es dividirlos en grupos de 50 a la desinfección y hacerlos. Y luego, pues empezaron a mirar quiénes estaban capacitados para trabajar y quiénes no. Aquellos que no estaban capacitados para trabajar, directamente, pues al principio un tiro, porque no hay ni cámara de gas, y se van a destruir. Los alemanes van a distinguir a todos con un símbolo. Igual que los judíos, el símbolo era el triángulo amarillo, a los españoles eran apátridas, no tenían patria. Por lo tanto, van a llevar el triángulo azul invertido. Pero aquí viene un caso muy especial, porque Franco les había quitado la nacionalidad y lo que hizo Alemania es ponérsela, porque les puso la S de España. Por lo tanto, pues apátridas, pero apátridas españoles. Cuando nada más llegaba al campo, evidentemente, perdían el nombre. Por ejemplo, el deportado Basilio Blasco pasó a ser España 3479. Este es uno de los que llegó en el primer grupo. Fijaros que el número de 3479, cuando ese campo llevaba 2 años ya funcionando, es un número muy bajo. Lo que quiere decir que hasta la llegada de los españoles tampoco había muchos allí, ¿no? Bueno, yo creo que además ahí, eso ya es una opinión personal mía, yo creo que los alemanes no fueron conscientes de lo que hacían metiendo todos los españoles en el mismo campo. Porque no era gente normal, era gente que venía de la guerra de España, de estar organizados, de estar luchando en una guerra, y pues los mete todos juntos. Luego veremos cómo van a organizar toda la resistencia. Si hubieran estado divididos en más campos, pues igual la situación hubiera sido así, ¿no? Bueno, hemos dicho que la función principal de ellos era la cantera. Allí es una zona de cantera y sacaban el granito para todo lo que eran las construcciones. Por ejemplo, el refinado de Viena y todo lo que sería. El trabajo en la cantera era lo más duro. De hecho,
ellos tenían controlado que una persona que trabajara en la cantera durara de 3 a 6 meses. Pero a ellos al principio tampoco les importaba, porque llegaban remesas y remesas, por lo tanto, si les duraban 3 meses como 6. De hecho, veremos que será a partir de 1943 cuando mueren menos, pero mueren menos porque ya no tienen tanta gente, pues tienen que empezar a cuidar y alimentar un poco más. Pero al principio, nada. Dormían 2 en cada litera. De hecho, las barracas estaban preparadas para unas 300 personas y llegaron a haber 2.000 personas en cada una de las barracas. Lo que quiere decir es que el hacinamiento era tremendo. Cuando antes decíamos lo de los españoles, hay que pensar que también las SS no los dejaban prácticamente ni hablar entre ellos. Pero claro, si los tienen en la misma barraca, porque los españoles estaban todos en la barraca 11, cuando se cruzan, van todos con el triángulo azul, pues se identificaban rápidamente quiénes eran españoles. El sistema era, bueno, ya hemos dicho, el trabajo en la cantera, no me voy a enredar mucho, si no, da el tiempo un poco justo. Y aquí van a durar de 3 a 6 meses. Lo importante era, cuando hemos dicho la organización, es intentar otros trabajos que no fuera la cantera. Cuando los españoles llegan allí, lo que había en ese preso eran lo que eran presos comunes, los presos comunes alemanes. Y estos españoles que venían ya de estar organizados y de estar luchando en la guerra de España son conscientes de que o empiezan a ocupar puestos que no se ha bajado a la cantera o van a acabar todos muertos. Y entonces vamos a ir viendo cómo va intentando quitarles ese puesto a los presos, a los políticos, y ir ocupando esos puestos ellos. Pues, por ejemplo, Julio Casanova, que era un aragonés, que era veterinario, acabó trabajando o cuidando de los cerdos de las SS, que eso era un lugar privilegiado, para empezar porque los cerdos comían mejor que los presos. Y ellos se van a acabar comiendo la carne, la comida de los cerdos. Y además van a hacer llegar parte de esas sobras a los españoles. Porque esa solidaridad que luego veremos sí que se va a ver en el campo desde el principio, ¿no? Ellos saben que se unen, o se organizan o de allí no sale ninguno. Entonces sí que entre los españoles van a tener mucha solidaridad de, bueno, pues si hay uno que está más enfermo, a ver si le podemos dar algo de comida, si antes de que se den cuenta y lo lleven a la enfermería porque no sale, le metemos al final de la barraca, es decir, y por ejemplo, este Julio Casanova, que en un principio, Casadona, que en un principio estaba él solo, luego llegaron 2 hijos más al campo, uno de ellos se dio en un pie, hubiera sido directo para morir, pero sin embargo lo que hizo es meterlo de veterinario con él, bueno, veterinario, cuidando a los cerdos, y sobrevivieron los 3, el padre y los hijos. O José Cabrera Arnal, que era dibujante, y pues había uno de las SS que le gustaban mucho los dibujos pornográficos y se dedicó a hacer los dibujos. Y entonces así se salvó. O Francisco Bernal, que era zapatero. Es decir, que bueno, se van haciendo un poco así. Vamos a ver un poco la resistencia. Eso que estábamos diciendo de que los españoles son conscientes de que tienen que empezar a unirse, que tienen que organizarse y que van a tener que, si se quieren salvar, hacer algo. Un hecho muy especial, que fue la primera y la última vez que se hizo en un campo, es que a los 20 días de llegar al campo el primer grupo, va a morir José Marfil Escalona. Fue el primer muerto, el 26 de agosto de 1940. En una situación como esa, y ante todo el miedo, hubo un aragonés, Julián Mur, que se adelantó a Bachmayer, que era el capitán del campo, y le pidió que si podían hacer un minuto de silencio. Bachmayer los debió de dejar porque debió de quedar tan sorprendido de que alguien pidiese un minuto de silencio que les dijo que sí. Y fue la primera y la última vez que en un campo de concentración se guardó un minuto de silencio por una persona que había muerto. Aparte de que Bachmayer tenía con los españoles una relación amor-odio, por una parte los admiraba porque eran luchadores, porque iban a construir el campo, que además lo iban a construir bien, y por otra parte, pues claro, eran enemigos totales. Entonces esa relación alguna vez nos dejó hasta, por ejemplo, como esto, ¿no? Pero yo creo que fue porque se quedó tan alucinado que no supo ni reaccionar. ¿Cómo se organiza? Pues el primer comité se organiza el 22 de junio de 1940.
había una epidemia de tifus y lo sacan todos, desnudos, que además hay una imagen, a lo que es el patio de garajes, y los tienen menos mientras desinfectan todos los barracones. Y es en este momento, cuando los tienen todos juntos allí, que se pueden relacionar, cuando empiezan a organizar el primer comité de resistencia. El primer comité de resistencia se hace, es de españoles, es cuando empiezan a darse cuenta de que tienen que empezar a ocupar cargos, y luego veremos el comité internacional, que aún existe en AMICAL un comité internacional que viene casi como un reflejo de ese comité que hicieron. Una de las cosas más importantes que tenemos de los españoles, y por eso el campo de Mauthausen es de los campos más documentados, es que en el laboratorio fotográfico se encontraba Antonio García, José Cerecera y Francisco Boix. Y lo que ellos van a hacer es sacar todos los negativos de las fotos. Ellos saben que si alguien se salva de allí, tiene que demostrarle al mundo lo que haya pasado. Así que, arriesgando su vida, porque si los llegan a pillar, ya sabemos lo que hubiera pasado, empiezan a robar negativos. Coincide además con que hemos dicho que los presos eran manos de obra esclava, pero no solamente para el campo, sino para todas las fábricas de alrededor. Había otra cantera que era la de Pochatcher, y entonces fue allí a pedir 40 personas para trabajar en la cantera de su propiedad. Fueron 40 españoles, entre ellos neoaragoneses, y son los que salen todos los días a trabajar en la cantera. Y se decide que estos son los que van a sacar los negativos. Ellos contaban que cuando recorrían todo, la gente les escupía, les tiraban cosas, pero había una señora que les sonreía, que era Ana Porno. Y entonces deciden acercarse a ella y pedirle si les podía guardar los negativos. Ana Porno va arriesgando su vida a guardar los negativos. Luego, cuando el campo es liberado, van a por ellos, y son las fotografías que se presentan en los juicios de Nuremberg. Por eso el campo de Mauthausen es de los mejor documentados que hay. Pero no solamente en fotografías, sino también en lo que son datos. Porque en el... Ay, que no me acuerdo. Bueno, pues no me acuerdo, no. Es igual. Sí, Juan Diego de Ranza, que era el secretario, estaba haciendo las listas. Y entonces él lo que hace es decirles a los SS que están muy deterioradas las listas, que las van a tener que copiar, porque es que si no se van a perder. Las listas no estaban deterioradas, estaban bien, pero lo que hace es volver a copiar todos los datos de todos los españoles. Y además él, porque todos morían por muerte natural, para el corazón, ¿sí? Para el corazón realmente. ¿Pero por qué? Porque estás muerto de hambre, porque te han puesto una inyección de gasolina en el corazón, porque te has tirado desde lo que ellos llamaban el muro de los paracaidistas, por muchas cosas. Y él empieza a poner símbolos haciendo referencia realmente a cuál es la muerte. Entonces, cuando el campo es liberado, las listas de todos los españoles que están en el campo se mantienen, porque habían guardado una copia, ¿no? Entonces, esto representa un poco como ese carácter de lucha que van a tener los españoles se va a reflejar aquí, pero claro, venían de una situación pues muy dura. Conforme va avanzando, va a ver que el campo se va a liberar, y del 2 al 3 de mayo lo que hacen es las SS marcharse y dejan allí a los bomberos de Viena. Ya los españoles habían empezado, junto con otros de otras nacionalidades, como los rusos, que también eran de los más combativos, pues habían conseguido algún arma que tenían escondida, y habían conseguido alguna cosa, porque veían que claro, cuando empezaban a llegar de otros campos, y se veía que es que iban avanzando y que iban a perder. De tal manera que el día 5 de mayo fue cuando entró uno de los americanos y se liberó el campo. Hay una fotografía que es muy representativa para que además demuestra un poco la importancia de esos españoles que tenían el campo, y es que el cartel de recibimiento es los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras. Eso quiere decir la importancia. El 5 de mayo, que fue el domingo, se hacen los actos internacionales. Yo estuve este año, y además allí sí que te das cuenta de la importancia que tuvieron los españoles, porque bueno, tienen luego un monumento en cada uno de los países, cuando se desmantela parte de lo que eran
Las casas de las SS lo que hacen es vender parte de las parcelas a los países para que hagan su monumento. Evidentemente Franco no compra ninguna parcela, pero a cambio los franceses le cedieron a los españoles un trozo de su parcela y es el único monumento que no está sufragado por un Estado, porque lo sufragaron los supervivientes y las familias de los que habían muerto allí. Es decir, que es el único, primero, que no está en territorio español porque no se compró y que no está hecho por ningún gobierno. Pero, sin embargo, llama muchísimo la atención de que están continuamente durante toda la mañana viniendo delegaciones de otros países a poner banderas, a poner flores, ¿no? Por la importancia que tenían los españoles de que bueno, pues muchos se salvaron gracias a este coraje que tienen ellos. Por ejemplo, en Orense, que era también uno de los campos de Mauthausen, también antes de liberarlos, porque allí eran túneles donde se estaban haciendo los motores del V2, allí lo que intentaron a todos es meterlo en los túneles para dinamitarlos y que no quedase ninguno. Lo que pasa que se negaron a entrar y consiguieron salvarse. Cuando acaba cuando son liberados, cada uno va a su país, pero ¿dónde van los españoles? Los intentan llevar a la URSS, ellos se niegan y al final, después de meses, va a ser el gobierno francés el que los acoja, pero no al principio, tiene sus reticencias. Entonces, bueno, pues hay que destacar el papel de estos republicanos españoles que lucharon después de haber luchado en la guerra de España, que lucharon ahí por esos, como decía, esos ideales que nosotros tenemos de libertad, de derechos, que tenemos que mantener porque es que cada vez ya estamos viendo cómo estamos, que nos estamos perdiendo, y que además estos españoles fueron los grandes olvidados de la historia, porque no se hablaba de ellos. Hay que esperar a Zapatero para que saliese la lista en el BOE de aquellos españoles. Nunca se les ha reconocido nada, igual que en Francia sí que les ha reconocido. Los hijos de los exiliados, de los deportados en los campos, siempre. Pues eso, tener el valor y recordar sobre todo, o por lo menos que no se les olvide a estos españoles. Muchas gracias, Elena, por tu magnífica presentación y sobre todo por situarnos en el debate. Si os parece, sí, está allí. Le voy a pedir que se siente. Si queréis hablar vosotras ahora. Le voy a hacer entonces la palabra a Pilar y a Marc, para que desde esta situación, que explica muy bien qué pasó, qué nos pasó, ¿no? Veamos dónde estamos tratando, ¿no? Y qué les está pasando ahora pues, a otras personas que también huyen, ¿no? De situaciones terribles, de guerra y de violaciones de derechos humanos, o de la necesidad de encontrar mejor futuro. Hasta la parte. Hola, buenas tardes. Somos de Bienvenidos Refugiados Huesca y os voy a contar un poco cómo se creó este grupo en nuestra ciudad. Ante la deriva de la guerra de Siria, empezamos a ver una llegada masiva a Europa de refugiados. Y teníamos mucha preocupación por las noticias que nos iban llegando, y sobre todo en los mares de Grecia, por todos los naufragios que había y demás. Entonces, desde distintos grupos de España se crearon los movimientos estos de Bienvenidos Refugiados. En Huesca estábamos un grupo de personas y nos unimos a ellos. En 2017 se creó en los Círculos del Silencio, que aquí creo que también los hacéis. Nosotros somos una de las pocas ciudades que quedan en España que las seguimos haciendo semanalmente. No nos hemos cansado. Llevamos 7 años por 4 días al mes. Al principio lo hacíamos los martes, ahora lo hacemos los jueves por cosas nuestras.
Bueno, hay que contar que los refugiados sirios que esperábamos nunca han llegado a España, porque si teníamos 10.000 y pico asignados, pues estamos en el 2024 y todavía no han llegado todos. A pesar de que, por ejemplo, conocemos familias pues que hace un año o 2 años que los han traído, que los van trayendo a través de las embajadas del Líbano y por ahí los van trayendo, pero a cuentagotas. Bueno, contar que ningún país europeo hizo los deberes, ya lo sabemos, ¿no? Todas las acogidas en distintos países han dependido siempre de las necesidades de mano de obra del país de acogida. Ahora, como parece ser que ya no los empleamos, ya no los queremos. Y eso que nos creemos que Europa es el paradigma de los derechos humanos. Bueno, ahora os vamos a contar cómo funcionamos un poco. Cómo funcionamos y qué hacemos y qué es lo que nos encontramos por ahí. Bueno, bienvenidos. Para empezar, Pili me lo ha contado, pero somos un movimiento ciudadano, funcionamos asambleariamente, no recibimos ningún tipo de subvención, de financiación de ningún tipo y como plataforma no tenemos ninguna afiliación política. Por lo tanto, somos un movimiento absolutamente ciudadano y social. Nos dedicamos básicamente a 3 ámbitos. Uno es la denuncia, otro es la sensibilización y otra es la ayuda y el acompañamiento. Como en todo en la vida, cuando los migrantes también tienen clases, son de diferentes formas. Cuando llegan con visado, son ricos y son turismo. Cuando no llegan con visado, son pobres y errantes. Y dentro de los que no son ricos, sino que son pobres, también hay diferentes formas de llegar a Europa o a España. Están los que ya vienen protegidos internacionalmente, como por ejemplo es el caso de los ciudadanos ucranianos, las ciudadanas ucranianas, ¿no? Que ya vienen protegidos internacionalmente y ya pues hay diferentes organizaciones o ONGs que ya les van introduciendo en sus programas de acogida. Sería un poco largo de explicar lo que es el programa 0, el programa 1, el programa 2, van, bueno, sí, introduciéndolos hasta el final, que en realidad el final de esos programas, en teoría, es que sean capaces de sobrevivir por sus propios medios, de tener trabajo, de tener casa y todo eso, ¿no? Luego están los que vienen de una forma irregular, ¿no? Que pasan por sus procesos pues, de llegada en sus cayucos, de llegada nadando, de llegada en pateras, y también son acogidos por ONGs o por empresas, lo voy a decir así porque es así, empresas que se reconvierten, que se dedicaban a otras cosas, pero que se reconvierten en acogida de migrantes. Todas las ONGs y todas las asociaciones y todas las empresas reciben un dinero del Estado por migrante recogido. Entonces, ahora podéis imaginaros, ¿no? Dentro de esa acogida, pues también tienes que tener suerte de ver en qué ONG te está acogiendo o qué empresa te está acogiendo. Porque una empresa es para ganar dinero, evidente, y se gana dinero siempre escatimando lo que tienes por obligación, porque está estipulado todo lo que tienes que hacer para
cuando recibes a un migrante, a un migrado, está estipulado, pero bueno, claro, luego pues ya van controles o no controles o descontroles. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues por una parte denunciamos públicamente, denunciamos a través de pues, manifestaciones, de notas de prensa, de concentraciones, bueno, lo que es una manifestación, una denuncia. Denunciamos, sobre todo en estos momentos, estamos denunciando la situación de los centros de refugiados de Huesca. Lo digo, ¿no? A ver, he dicho al principio que depende de quién te acoge, depende de cómo vives. Entonces, en Huesca hay diferentes organismos de acogida. Bueno, básicamente dos. Y nuestra lucha en estos momentos es por las circunstancias en las que están viviendo los que están acogidos en una de estas organizaciones, ¿no? No sé si... Entonces, bueno, estamos ahí con nuestra lucha. Cuando nos acogen, y sobre todo los acogidos de urgencia, que son estos que llegaron en mogollón a Canarias, que están en Canarias y que luego nos están repartiendo así por toda España, esos son los acogidos de urgencia. Y los acogen, bueno, por ejemplo, en la provincia de Huesca de repente llegó a Sabiñánigo 150 y a Huesca pues nos llegaron 50 que van cambiando. Los acogen en un lugar, bueno, lo conoceréis si vais por Huesca, es el antiguo Hotel Monte Aragón, están ahí. Y bueno, es como una cárcel, es como exactamente una cárcel. Entonces, nosotros lo que hacemos en esta situación es tratar de enterarnos, contactar, buscar, establecer lazos con ellos para saber exactamente qué es lo que están viviendo y qué es lo que les está pasando. Y por ejemplo, pues en estos momentos están, o no, en invierno estaban llegando con ropa de verano, con chanclas. Y la organización tiene que darles eso, porque está recibiendo dinero para eso y no se lo está dando. Es un mundo cerrado en el que cuesta muchísimo entrar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entre otras cosas, pues contactar con ellos. Estoy hablando de estos chicos africanos, senegaleses, casi todos jovencísimos, proporcionarles ropa, proporcionarles comida porque no tienen suficiente, echarles una mano cuando tienen un problema ahí dentro, porque también los tienen. Empezamos a darles clases de español, una cosa que además fue muy divertida porque tenían obligación de darles clases de español, pero no les daban. Entonces nosotros exteriormente empezamos a darles clases de español y conseguimos denunciando en la subdelegación de gobierno con reuniones y reuniones que les dieran clase de español o descubrieron que tenían que darles clase de español. Esa es nuestra labor de denuncia y nuestra labor de acompañamiento. Por ejemplo, para conseguir el arraigo y conseguir el asilo, hay que, tienen que empadronarse, conseguir una cita en policía para hacer una, no me acuerdo cómo se llama, una petición de auxilio. Bueno, no sabéis lo que es eso. O sea, no os podéis imaginar lo que es que alguien se pueda empadronar. Y las citas. Empadronar. ¿Sabéis que hay gente cobrando por empadronar a gente en su casa? O sea, hay personas que cobran 300 euros al mes al migrante para empadronarlo, porque saben que empadronarlo, que el padrón es una vía para poder conseguir tarjeta sanitaria, para poder conseguir luego el asilo y tal.
pedir una cita en la policía para que ellos hagan una declaración de voluntades. Es decir, bueno, soy fulanito de tal, me pasa esto, vengo de este país, he emigrado por esto, por tal, y quiero solicitar asilo. Eso es algo milagroso. O sea, ahora funciona por una web que tienes que estar siempre colapsada. ¿Sabéis que hay mafias que compran las citas y luego las venden? O sea, hay Aquí también mafias pasará, ¿no? que pasa igual, ¿no? O sea, es una barbaridad, ¿no? Lo que es verdad. Es que es impresentable lo bruto, en el sentido de que si esas personas han venido enviadas por ejemplo de Canal oficialmente han llegado a un sitio que oficialmente, digamos, no se les espera, saben que vienen y saben las necesidades para la vida. Esto es más de carta. O sea, hay que denunciar a ese centro, pero y a quien sea, porque es impresentable. Lo siento, pero es algo tan pero vamos a ver, o sea, que haya que ir de esta manera. Pero esto es una cuestión de, mira, yo te acojo, pero te acojo, pero y te acojo a ver si te das. Y te acojo a ver si te puedo echar. Bueno, esa es una de las labores que llevamos a cabo. Acompañarlos a muchísimas cosas, a un médico, a buscar una vivienda. Nadie alquila una vivienda a una persona que no tiene acento español o que dice soy inmigrante. Nadie. Acompañamos. Esa es una de las labores que hacemos, sobre todo denunciar todo esto porque no tiene sentido, porque hay gente que está cobrando para esto y tiene que invertir. Otra cosa que hacemos es sensibilizar al público en general a través de nuestro círculo de silencio, que a veces dice, ¿para qué sirve? ¿No? Estamos allí en la Plaza Zaragoza y estamos cada jueves denunciando, pidiendo acogida digna, pidiendo, al fin y al cabo es un derecho humano, lo recoge la Carta de Derechos Humanos, es un derecho migrar, es un derecho cambiar. Hacemos charlas, hacemos presentaciones de libros, proyecciones de películas, bueno, todo lo que es un movimiento de sensibilización, ¿no? Y la ayuda y acompañamiento que os hemos comentado antes, ¿no? Muchas veces a nosotros a bienvenidos, bueno, en realidad somos bienvenidos los psiquiatras. Muchas veces lo que hacemos es acompañar a gente que ya está fuera de los programas muchas veces, porque cuando se acaba el programa, se acaba la ayuda. Eso de que al final del programa, en la fase 3, vas a ser capaz de trabajar, tener vivienda y eso es mentira absoluta, total. Que además pasa una cosa, las ONGs que, por ejemplo, tienen pisos de acogida, tienen dinero. Entonces, no les importa alquilar para que haya una familia de migrantes durante el periodo que tengan que estar, un piso por el que pueden pagar, a lo mejor aquí es una baratera, pero en Huesca pagar 700, 800 euros por un piso de alquiler es muy caro. Pero las ONGs y tal tienen dinero y les alquilan y allí viven. Pero claro, llega un momento que dices, que se ha acabado, que ya está, que tenéis que encontrar trabajo, tenéis que buscar piso. Y les dejan la deuda de los Claro, 700, 800 ¿y cómo los pagas? ¿Y cómo pagas tú eso ahora? Entonces, la acogida es acogida, pero no toda la acogida, en las que funcionan bien. Y si ya hablamos de las que funcionan mal, ya nos morimos. Bueno, básicamente eso es lo que hacemos en Bienvenidos. Y luego también participamos en campañas, ¿no?
Y a lo mejor Pili os habla de la ILP regularización ya, que seguramente conocéis todos y en la que Sí, hemos porque seguro que trabajado. aquí también habéis hecho recogida de firmas, como se han hecho en toda España, que sabemos que ha habido más de 600.000 firmas presentadas al Congreso de los Diputados y parece que se va a debatir, porque incluso el PP ha apoyado esto, que se debata, gracias a Cáritas, que fue un poco la que les obligó a que lo aceptaran. Ahora veremos cuánto tiempo se queda allí recogido en un cajón y si se hace algo o no se hace nada y que recortan. De todas maneras, estaremos atentos a su evolución. Tendremos que estar allí atentos. Sí, la ILP da 500.000 firmas para 500.000 personas, Sí, que eso. se supone que son las 500.000 personas que están trabajando ya en España. Que estaban trabajando, sobre todo durante la pandemia, que fueron los que nos sacaron las castañas del fuego, o sea, los que iban a recoger la fruta y los que nos servían en mil cosas más. A esta gente jamás se les ha reconocido lo que hicieron. Y se empezó a buscar las firmas precisamente para que esas personas por fin pudieran tener sus papeles y sus derechos. Es que no tienen derecho, bueno, nada. Es que para empezar no les pagan ni el salario mínimo, porque como no tienen papeles, pues pagan lo que les da la gana y ya está. Y si estás contento, bien, y si no, tengo 5.000 detrás. Y eso, aparte, nos iría bien a todos porque cotizarían a la seguridad social y estarían pues como cualquier vecino más. O sea, esto es lo que un poco en las ILPs famosas que estuvimos en gracias a los de Sabiñánigo, a los de Benasque, Binefar, nos recibieron para ir a recoger firmas. La verdad que fue un movimiento provincial muy bonito. Y gracias a ellos conseguimos bastantes firmas. Y luego también se involucraron gente de Izquierda Unida, gente de la CNT, gente de la CGT, o sea, fue un movimiento como muy agrupativo. Y bueno, pues es gracias a todo el mundo y a ver esto si sale adelante. No hemos acabado. No hemos acabado porque, mira, cuando estabas hablando de los campos de concentración de Mauthausen, bienvenidos refugiados, también pertenecemos, estamos metidos en un movimiento mucho más grande que se llama Caravana Abriendo Fronteras, CAF, que es un movimiento que agrupa a diferentes plataformas de todo el Estado y de Francia y de Italia. Entonces, cada año la CAF lo que hace es lo llamamos caravana, aunque vamos en un autobús, hacemos una ruta para denunciar, sensibilizar y crear redes con otros países que están también en nuestra lucha, sobre todo migrantes, ¿no? Entonces, cuando estabas hablando de esto, cada año la caravana va a puntos calientes, donde está, bueno, ahora casi todos son puntos calientes, pero bueno. Entonces, por ejemplo, hemos ido a 2016 en Grecia. Sí, en Grecia, Italia, la frontera sur. Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a ver CIES. Los CIES son centros de internamiento, ¿no? Entonces, yo creo que, exceptuando que los gasean, que a estos no, yo creo que es muy parecido a lo que podría ser un campo de concentración en este sentido. O sea, son lugares en medio de la nada, o, por ejemplo, recuerdo uno en un cuartel abandonado, los tenían ahí, pero el último que yo recuerdo fue la caravana de Sicilia, que personalmente a mí me dejó muy tocada, porque eran unos barracones en el medio de la nada. Otras veces los hemos oído cómo llaman, cómo dan números de teléfono, llaman, me falta esto, me pasa lo otro. Pero es que en este de Sicilia
los pudimos ver, porque había unas rejas, entonces los pudimos ver. Y había niños menores, y había niños bebés con sus mamás, y eran en el medio de la nada, y nos gritaban, no tengo leche, no puedo amamantar al niño. Entonces, cuando hablabas de los campos, yo creo que un CIE es prácticamente lo más parecido y está ahora, está ahí, lo ves ahí. La Europa Fortaleza sí. Ahí, ¿no? Y bueno, no sé si tenemos alguna cosa más. Bueno, sobre todo ahora estamos en lucha con el tema, ¿no? Con el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Que supongo que lo sabéis, no sé si es interesante comentarlo, ¿no? Comentemos un poco. Como sabéis, el pasado mes de abril se aprobó en el Parlamento Europeo una nueva ley de extranjería. Y entonces detectamos y denunciamos los siguientes puntos. Que dicen, en territorio europeo, pero sin derechos. Ficción jurídica denominada. O sea, cuando llegan aquí, a partir de ahora, aunque estén aquí, no van a estar aquí. No está reconocido que estén en terreno europeo. Por lo cual, pierden todos los derechos. Y los van a llevar a centros, detenciones masivas y a centros. En centros, en islas, en barcos. Bueno, ya sabéis, Inglaterra, por ejemplo, los va a llevar a Ruanda. O sea, van a hacer la recogida de datos biométricos y análisis de riesgos de seguridad, incluidos menores de 6 años, y posibilidad de uso de la fuerza. Control racial, retraso en el proceso. Sí, van a hacer un control racial una vez dentro. Si tienen los rasgos biométricos, pueden hacer un control de esa persona en cualquier lugar y en cualquier momento. Eso es. Es un fichero, ¿no? de posibilidad de riesgo. Sí. Menos garantías en materia de asilo. Un proceso de asilo y retorno. Evaluación menos individualizada. Se rechazan solicitudes si pueden encontrar seguridad en otros países o en una zona de otro país. O sea, los mandarán a la frontera de Europa, da igual que sea Marruecos, que Libia, que Egipto, que Mauritania, Túnez, Turquía. No te entiendo la Han inventado el reglamento de crisis. Sí. Es decir, un Estado puede decir que está bien. Bueno, ya está. Que un país puede decir que tiene crisis. Y es una cuestión de fuerza mayor. Y por lo tanto, suspender todas estas leyes, suspender todas estas historias, porque luego, a ver cómo tú demuestras que tiene una crisis o una cuestión de Estado español. Por ejemplo, pueden entender y decir que no es una migración, sino que lo que está llegando viene para otros fines, para invadirnos, por ejemplo, o para esas cosas. Y por lo tanto es un riesgo mayor para las ONGs de búsqueda de rescate, porque evidentemente los van a denunciar por tráfico de personas, etc. Por ejemplo, está la famosa pagar para no acoger. O sea, un Estado puede pagar 20.000 euros, que es lo que debe valer una persona, para no acoger y llevarlo a un país tercero, a donde sea. Ese dinero que se paga para reforzar las medidas represivas y las medidas de control para la entrada.
para Frontex, por ejemplo, o para externalizar las fronteras. O sea, ese dinero no se emplea en ayuda a los migrantes, se emplea en ayuda a que no entren, a que no estén. Y bueno, por ahí van las cosas, ¿no? Por ahí tenemos que ir luchando, porque Muchísimas gracias, Pilar, Mar. Es la solidaridad, es la ternura, ¿no? Decía, de los pueblos, y yo creo que al final lo que no hacen los países, o lo que hacen los países, hay que combatirlo desde la sociedad civil y desde la calle, y en eso estamos, ¿no? Y desde el conocimiento y la razón, José Manuel, cuéntanos un poco cómo abordamos esto desde la perspectiva educativa. Bueno, buenas tardes a todos. Queridos, disculpas por la llegada tardía, tenía que estar acompañando con una oración de ojos y por eso he llegado tarde. ¿Me permitís enlazar con lo que acabamos de ver? Que es que enlazamos con lo que acabamos de ver. Estamos en un país de inmigrantes. Estamos en un país de inmigrantes. Como todo el sur de Europa, es una zona de inmigrantes. Una zona con una industrialización tardía, con una ausencia, con una agricultura atrasada, con una ausencia de reformas en las mismas. Todo eso que os estoy tratando es la España del siglo XIX y la España del siglo XX. Es más, no es que no hubiese una reforma agraria, es que una contrarreforma agraria. Eso hace que en nuestro país lo habitual y lo normal, para poder ganarse, no para poder ganarse la vida, para poder subsistir, haya mucha gente y en muchos casos que tiene que emigrar a esto. Nos hemos olvidado de eso. Había, por ejemplo, en la campaña de Cataluña, hoy decía el señor Feijóo que ellos serán condescendientes con los inmigrantes buenos. ¿Vale? Y estos de aquí, estos eran buenos. ¿Qué pasó? Emigración a América, 1880-1930, entre 2 y 4, por fuentes fiables, entre 2 y 4 millones de personas, principalmente en el norte de España, pero también del centro. Una de las razones, la desamortización de Madoff, que deja a los pueblos incomunales y les deja sin poder tener ni una mala oveja que pastar y que tienen que acabar emigrando pueblos enteros en Salamanca, por supuesto en todo la orla norte, hacia América. Entre 2 y 4 millones de personas, Argentina, a Cuba, pero también a otros países sudamericanos. El 20% de ellos ilegales. Pues son nuestros abuelos, son nuestros bisabuelos. A veces parece que ya nos hemos olvidado, pero estos son nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Más cercanos todavía. La migración hacia Europa. En el franquismo no hay paro. Claro. 2,5 millones de españoles salen hacia los países más industrializados de Europa. Francia, Suiza, Alemania, Bélgica. 2,5 millones de españoles. ¿Verdad os suena? Porque estos son las fuentes para escribir la historia. Cuando esta película se convirtió en un éxito, es porque esto está pasando en el país. A usted le gusta verse fotos, verse en las películas. En Alemania, Pepe, y cientos de las mismas. Pero ojo, seguimos inmigrando, y no dejamos a los y de vosotros, y de mí. 5 millones de españoles, un 20% de la población en esos mismos años, casi en estos mismos años, se migra desde el campo hacia la ciudad. Zaragoza está ahí. Dirigida fundamentalmente a las principales ciudades españolas. Somos inmigrantes, pero es que no seguimos siendo. Lo conocéis, ¿verdad? La ciudad no es para mí. No le quedaba más remedio que la ciudad. Tenía que adaptarse a él. Estos son jornaleros españoles en la vendimia francesa. Seguimos el último año 15.000. ¿Y sabéis también por qué? Porque pagan mejor. Porque las condiciones de vida son mejores. Porque están pagando 11 euros la hora. Son las últimas horas. Mientras que en España está 3 euros por debajo la media del sueldo de esos jornaleros, de esa gente que recoge el fruta. Bueno, estos somos nosotros. Estos somos, ¿vale? Asentimos eso primeros señal. Somos nosotros. Esto es gente a la que atendéis vosotras.
somos nosotros. No hace tanto, somos nosotros en Francia, en este mismo año. ¿Vale? A esto sumamos que somos también un país de inmigración política. Nos vamos acercando, ¿verdad? Ya a esos inmigrantes, a esos exilios republicanos. Somos un país de inmigrantes políticos. No sé si os sonarán estos señores. Este es el dibujo de Goya, este me encanta. Aún aprende. Este lo dibujaba en el exilio. Porque Goya se tiene que ir al exilio, porque el pueblo de Fernando VII, el deseado, le quiere cortar el cuello. Y se tiene que largar. Se tiene que largar los Burdeos. Pero te a los alumnos, oye, daos un paseíto por la Plaza del Pilar y mirad ese cenotafio que hay enfrente del mismo, casi del ayuntamiento, de la Loja, y veréis que esa era la tumba de Goya en Burdeos, porque murió allí. Y os voy contando más gente, como lo conocéis. Con 10 años formando aliento en Copa de la Vega. Pues porque ahora es un emigrante. Como es un emigrante, una mula. Durante la dictadura durante la dictadura de Nueva. Como es un emigrante, Martínez de la Rosa, el bueno de Rosita la Pastelera, el primer ministro liberal de Isabel II, tuvo que vivir para que el pueblo del deseado no también lo violase durante mucho tiempo en Gran Bretaña, como vivió en Gran Bretaña Madrid. O como se tuvo que ir, ¿por qué no? Años también, como se tuvo que ir el bueno de Cabrera, por madre Cabrera, a Inglaterra, exiliado. Somos un país de emigrantes, somos un país de exilio político. Y el más grande de esos exilios políticos es el exilio republicano español. Hemos trabajado desde la Fundación 14 de Abril una unidad didáctica sobre el exilio, porque pensamos que es el gran olvidado. Ahora lo veréis, ahora lo veréis. ¿Vale? Porque pensamos que es el gran olvidado. Y vamos a exponer aquí toda la unidad didáctica. Vamos a hablar solamente de algunas cifras y de algunas imágenes. La unidad didáctica tiene mucho más, ya la iremos. Y ya la iremos viendo. ¿Puedes pasar por la siguiente? Quiero que os fijéis en esta cita, en esta frase de Masao. Campo de los Almendros, la última de las obras de su fantástica obra sobre la Guerra Civil Española. Esto es Campo de los Almendros, el lugar donde los franquistas meten a los emigrantes españoles del puerto, que no pueden salir del puerto de Alicante, ¿vale? De Alicante, somos los. La frase es tremenda, ¿verdad? La frase es: no la olvides, porque la volveremos a retomar al final, ¿vale? Esta es la definición de exiliados. Del exilio español. Ojo, tiene algunas cuestiones. Se desplazan a países vecinos, abandonan lugares por motivos ideológicos y por miedo a las represalias del avance del ejército sublevado del avance del ejército franquista. Eso les incita a huir. Quiero que os fijéis un momentito en esta imagen, muchas de ellas en la unidad didáctica, y con ideas y con sugerencias para que los chavales y las chavalas comenten en sus clases. No sé si conocéis esta fotografía. Es tremenda, ¿verdad? Es tremenda. Estos son habitantes de Monzón, que han sufrido el bombardeo de la aviación italiana, que ahora están emigrando a Francia. Fijaos, la niña le falta una pierna, va de la mano de su padre no está, ha muerto en el bombardeo. Pero eso que podéis ver inmediatamente, ¿verdad? Al primer golpe de vista, os pido que os fijéis un poco más, ¿no? Porque el niño de atrás es su hermano y le falta un pie. Y está avanzando penosamente de la mano de su tío, también con una muleta, al exilio, por motivos de otros y por miedo a las represalias que ya han sufrido, que han ido sufriendo y de las que tienen que acabar, viviendo del bando franquista. Cuidado, atención, porque esto es muy interesante. Muchos se integran en los países y contribuyen a su avance, pero nunca renuncian a la idea de volver a casa. Está siempre presente en sus ideas, siempre presente. Siempre. Esa es otra de las características de ese exilio español.
Claro, el exiliado que sale acaba siendo un refugiado. Esta es la definición de refugiado, esa que no le gusta a nuestros dirigentes, porque la da la ONU, ese sitio tan malo. Por cierto, os he dado un tuit Casanova, recordando, a quien quiera recordarlo, que las directrices de la ONU no parten de ningún país y que los redactores son independientes. Sí, vale. Ya sabes, si ellos tienen uno, nosotros tenemos. Aquí hay dos, presidente y vicepresidente. Esta fotografía la hemos hecho también. ¿Vale? Hemos hecho tampoco, está retocado el color para igualar. Ahí están dos exiliadas españolas, los niños, en 1939. Y ahí están refugiadas sirias del año pasado. ¿Cuáles son cada uno? ¿Verdad? Difícil, ¿eh? Difícil. Llevan pañuelo también. Llevan pañuelo también. Y la cabeza, pero tapado. ¿Verdad? Pues que sepamos, somos estos. ¿Qué diferencia hay? ¿Puedes decir qué diferencia hay? No hay diferencia. ¿Vale? Pasamos y, bueno, algunas cifras ya las habéis estado comentando antes. Hablamos de 724.000 exiliados. Son las últimas cifras que se reparten en diferentes salidas, desde la campaña de Guipúzcoa, en la que ya salen 15.000 personas, en la caída del Frente del Norte 160.000, 24.000 en Aragón, 24.000 la famosa bolsa de Vies, pero también la salida por Viescas por otros sitios de la 31 división. ¿No? Muchos de ellos volverán por Cataluña para seguir peleando. La salida del enorme éxito desde Cataluña, la caída de Cataluña con 470.000 personas y las 15.000 del último momento de la zona centro y levante. En total, 640.000 que subido a 40.000 canjeados, asilados, etcétera, etcétera, nos dan esa cifra de 724.000 personas que salen de sus lugares de origen, os recuerdo, por causas políticas, pero también por miedo a las represiones de los nacionales, ¿vale? Bueno, la más importante, la de Cataluña, ya os estaba hablando antes ya de ella, es salida de esos campos de refugiados de los que habéis hablado, ¿no? Pero el éxodo del 39 es este, es decir, estamos hablando de que a Francia van 440.000, al norte de África 12.000, a la Unión Soviética 4.000, a otros países europeos 3.000, a América 1.000. Estamos hablando del 39. Estas cifras van a cambiar y al final de la guerra civil son estas. Hay mucha gente que no tiene dónde vivir y que acaba volviendo, a pesar de su miedo a España, a sufrir las represiones del franquismo a partir del año 40, 39, 40 y después de la guerra mundial. Con lo cual, las últimas cifras que tenemos, fijaos, serán estas, 163.000 cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. 163.000 exiliados, principalmente en Francia, pero no solo en eso. Muchos de estos exiliados han emprendido viaje a otros países. Ahora ya hay 6.000 en la Unión Soviética y en otros países de la Unión Europea, hasta 3.000. México acogerá inmigrantes españoles, de lo que se beneficiarán, porque muchos de ellos serán los que impulsen el desarrollo mexicano en los años 40 y 50. Chile, la República Dominicana, un caso muy peculiar del que no vamos a hablar hoy, pero miraos la unidad dialéctica y veníos cuando la pongamos en grande. Ya hablaremos de barcas, por ejemplo, de pesca de bajura, vascas que atraviesan el Atlántico para irse hasta la República Dominicana en unas condiciones de lo más peculiares, ¿no? Y bueno, al final, como veis, 163.000 personas repartidas por tres continentes, que huyen por razones ideológicas, por el miedo, y que mantienen su idea siempre de volver a España. Ahora dentro un poquito de estos datos, los datos no son fáciles de recabar, muchas veces están confusos, difusos, pero sí que podemos decir, al menos entre los emigrantes a Francia, que luego se van a otros países, que la mayoría son catalanes, un 36%, pero en segundo lugar aragoneses, un 18% de aragoneses. Después valencianos, murcianos, andaluces. Fijaos bien en esta imagen, es tremenda. Esto es, son personas que han cogido un barco en el Mediterráneo y están pasando por el Peñón de Gibraltar. Pues va a ser la última vez. ¿Veis?
que van a ver España durante mucho tiempo, porque de aquí se irán probablemente a Casa Blanca y más tarde hacia América. Y más tarde hacia América. Esto es una de las cuestiones que se les ponen a los chavales para trabajar, porque este es un dato difícil de trabajar. Pues estos son datos del origen socioprofesional de los exiliados, lo cual nos permite conocer también el desarrollo de la Segunda República, ¿no? No son fáciles de comentar, por eso hacemos ese juego de ir haciendo preguntas dirigidas, ¿no? Claro, primero, estas cifras son de hombres, están tomadas en los campos de refugiados franceses. Los hombres y las mujeres están separados, por lo tanto las cifras son fundamentalmente de los hombres. La mayor parte de las mujeres, las que trabajan en servicios domésticos o durante la Segunda República, que hay muchos funcionarios